Yo les pido que vayamos ahora, sí, a la palabra del Señor y que podamos ver una palabra que dice en Salmo capítulo 42, Salmo capítulo 42, y nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tuvo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y compareceré delante de Dios? Inclinemos nuestros rostros. Padre, queremos agradecerte. Gracias por este momento, gracias por este domingo especial, diferente a los demás. Gracias, Señor, porque esta palabra ha sido escrito desde mucho tiempo, Señor, para que nosotros podamos ser instruidos, preparados, guiados, Señor, por ti. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este momento. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la prédica de este día se denomina Mi sed. Todos sabemos lo que es sed, y en estos tiempos que está cambiando el clima, con el calor sentimos sed. La sed es la necesidad física, la sed es la necesidad de nuestro cuerpo de poder ingerir líquidos. Muchas veces por la sed ingerimos gaseosas que somos tentados por el sabor que tienen, que es agradable, a veces incluso hasta el gas, algunos manifiestan que te ayuda a calmar la sed, pero no es tanto así, mejor es de repente agua o algún jugo, porque lo otro no ayuda más que para que nos crezca un poco el vientre, ¿verdad? Porque comenzamos a engordar por la azúcar que lleva las gaseosas. Es más, incluso hay gaseosas que dicen light, hay gaseosas que dicen cero, pero esa es una vieja historia para vender más. Es simplemente que las empresas, para diversificar sus ventas, tienen dos opciones, ¿no? Para los que les gusta ser gorditos y para los que dicen que se cuidan de ser gorditos, pero al final de cuentas ellos venden su producto. Claro que las que son cero o las que son light, en vez de azúcar les ponen edulcorantes que al final de cuentas le estás metiendo más química a tu cuerpo. O sea, lo más sencillo o más simple y más económico es que tomes agua o que tomes agua con limón. Entonces, y eso también nos va a ayudar a reponer nuestros electrolitos, lo que nosotros estamos en la transpiración, en el trabajo, estamos perdiendo. Ahora, así como hay esa sed para hidratar nuestro cuerpo, para recuperarnos, también en el tema almático y espiritual se habla de una sed. Y muchas veces el ser humano tiene sed de riquezas, tiene sed de fama, tiene sed de poder, tiene sed de aceptación en el medio, tiene sed de conocimiento, y podríamos nosotros seguir dilucidando muchos temas de los cuales el ser humano tiene sed. Porque vivimos en un mundo en el cual no somos anacoretas, no somos ermitaños que estamos metidos en una cueva, sino vivimos en una sociedad, rodeados de personas familiares, compañeros de estudios, de trabajo, de iglesia, etcétera. Y eso también nos da ciertos roces positivos, negativos, influencias positivas y negativas. Y comenzamos en ese roce y ese toma y daca de las influencias, nosotros a querer optar por conseguir lo que fulanito tiene, por lo que fulanita dice y por lo que vemos de menganito. Y esa es una sed que nos puede llevar a querer más riquezas, más conocimiento, más poder, más fama, más aceptación, ¿de acuerdo? Y no siempre va a ser bueno eso, generalmente eso es malo. Hay personas, hay jovencitos, jovencitas, que por estar bien con el grupo de personas que se relaciona, por estar bien con la sociedad, comienza a optar por lo que el otro hace o por lo que la otra hace. Y eso lo lleva en una carrera, en una continua presión
de poder imitar al mundo y adoptar cosas del mundo que al final no siempre va a ser buena, no siempre te va a pasar una buena factura. Y uno se nutre, se hidrata, entre comillas, de que el aplauso y el conocimiento de las personas. Yo siempre recuerdo, y a veces hasta se lo recomiendo a algunas personas, una canción secular, porque las canciones cristianas son lindas, pero en las canciones seculares también muchas veces encierra verdades porque son tomadas de la vida real. Y una canción que cantaba Julio Iglesias, se la compusieron para que él la cantara y la sacó y fue todo un éxito, y que dice: me olvidé de vivir. Porque Julio Iglesias comenzó a tener fama y es un cantante consagrado, multimillonario, todas esas cosas. Pero si nosotros observamos a Julio Iglesias, igual envejeció. Igual, y es una persona mayor ahora, ¿de acuerdo? ¿Y qué le quedó? Una esposa por aquí, otra pareja por allá, los hijos, cada uno por su lado, hicieron su vida, etcétera, etcétera. Y esa canción, Me olvidé de vivir, es que dice que él, por tanto vivir de aplausos, por tanto vivir de esa fama, se olvidó de vivir los pequeños momentos. Y esos pequeños momentos son como esto de tener en comunidad para poder ser edificados con algo sano, algo sacro, como es la palabra de Dios. Esos pequeños momentos que son los grandes momentos para nuestra vida del mañana, es poder tener tiempo con la familia, valorar esos tiempos con la familia y distinguir que las cosas del mundo vienen con un ímpetu que nos va a arrojar y nos va a tirar al suelo, y vamos a estar literalmente tirados en el suelo y perdemos lo más preciado que es para nosotros y que debe ser para nosotros, que es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones. Haciendo un análisis, nosotros tenemos que ponernos qué cosa he logrado para el mañana. Y no estoy diciendo he logrado un carro, he logrado un edificio, he logrado una empresa. Porque esas cosas, como decíamos hace unos momentos, viene el ladrón, viene el extorsionador, viene, problemas, y eso desaparece. Pero lo que va a permanecer para un mañana son tus hijos, es tu familia, es lo que vas a hacer en el día de hoy. Nosotros debemos de tener esa sed, pero no una sed patológica, no una sed negativa de cosas que no nos van a edificar, sino la sed de que nosotros podamos ser edificados en el Señor para poder edificar a otros. Y quitar, porque nosotros los seres humanos somos orgullosos. Y como orgullosos, muchas veces nosotros queremos hacer primar nuestra idea, nuestro concepto y nuestra forma de vida. Y queremos nosotros sentirnos que tenemos razón. En algunos momentos yo he mencionado algo de un gerente que era una persona que tuve, una persona joven, muy capacitada, con muchos estudios en universidades de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y era un hombre muy hábil, muy inteligente. ¿Cuál fue su error? Que permitió que los aduladores fueran un séquito que rodeó su vida y ellos lo llevaron abajo un día. Un día él perdió la gerencia, los directivos, los propietarios de la empresa le dijeron: hasta acá nomás, chao. Tú estás en un puesto de confianza y ya no queremos nada contigo. Y se quedó en la calle de la noche a la mañana. Y todos sus aduladores desaparecieron. Y eso es lo que nosotros tenemos. Nos acostumbramos y nos gusta el ruido de los aplausos, el ruido de las alabanzas. Y nos olvidamos del susurro de nuestra familia. De lo que nuestra familia puede estar susurrando de nosotros, de lo que nuestra familia necesita de nosotros. No quiero apartarme del tema y volvemos al tema del hidratarnos, de mi sed. ¿Cuál debe ser tu sed primigenia? Nosotros encontramos que cuando Dios hizo los cielos, la tierra, el paraíso y al hombre, encontramos nosotros en Génesis, en el capítulo 2, a partir del versículo 10, que el huerto dice que estaba bañado por un río, y ese río se abría en 4 brazos y que daba lugar a otros 4 ríos en los cuales regaba ese paraíso, ese Edén. Y también en uno de esos iba por Ávila este río, en el cual, que era el río Pisón, en el cual dice que había oro, había bedelio, había piedras preciosas. Quiere decir que el Señor, en su infinita sabiduría,
lo pone al hombre en un huerto para que lo labre, para que lo trabaje, para que lo desarrolle, pero el Señor también previó que ese paraíso, ese Edén, tenía que ser regado. Necesitaría del agua y no iba a dejar que esa tierra tuviera sed del agua. Y es más, aún con el agua, el Señor le dio al hombre las posibilidades de cosas como el oro, del bedelio y esas cosas que son piedras preciosas. ¿De acuerdo? Entonces el Señor, al proveer de agua al hombre y a la tierra, también proveyó de los medios económicos para que nosotros podamos hacer uso de ellos. Si nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por desierto sin hallar agua. El Señor permite que el pueblo de Israel pueda cruzar el Mar Rojo. Lo sabemos eso toda la historia. ¿De acuerdo? Y una vez que cruzan el Mar Rojo, el Señor los lleva y los conduce por el desierto de Shur. Shur en el original, esa palabra significa muro, significa muralla. ¿De acuerdo? Entonces, pudiéramos nosotros parafrasear acá, y salieron al desierto de la muralla. Y uno se pone a pensar, ¿por qué el desierto de la muralla? ¿Por qué el Señor los va a llevar a un lugar que va a ser de repente difícil de cruzar, desde el nombre que lo está diciendo, muralla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero que era el tiempo de salir, que no se quedaran simplemente contentos porque habían cruzado el Mar Rojo, sino el tiempo de salir, de moverse. Y poder enfrentar la muralla era el tiempo también de los retos. Era el tiempo de los retos que iban a tener que cruzar. Nosotros podemos tener sed de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos quedar estacionados en un punto viendo pasar la vida en torno a nosotros, sino hay momentos que tenemos que movernos, tenemos que enfrentar retos en la vida, porque vamos a tener retos en la vida y necesitamos nosotros hidratarnos, entre comillas, para enfrentar los shur, para enfrentar las murallas, para enfrentar los desiertos. Hay un tiempo para salir y hay un tiempo para poder atravesar desiertos. En el versículo 23 dice: y llegaron a Mara o Mará, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, que significa amargura. Y también nosotros encontramos que en el tránsito de nuestra vida por este mundo, también así como hay tiempos de moverse, tiempos de retos, tiempos de desiertos, también va a haber tiempos de amargura. Tiempos en los cuales vamos a estar bebiendo aguas amargas, tiempos en los cuales nosotros vamos a estar pasando momentos de amargura. El hecho de ser cristianos no quiere decir que estamos exentos de pasar situaciones difíciles. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero para ello el Señor lo que busca es que los creyentes, como dice la palabra, qué hermoso es vivir los hermanos en unidad, que los creyentes podamos considerarnos realmente hermanos y como hermanos orar los unos por los otros. Yo creo que es de conocimiento de todos que en estos últimos tiempos, en este último mes y medio, nosotros hemos estado pasando como familia, hemos estado pasando algunos shur, algunas murallas, algunos desiertos, algunas situaciones difíciles. Y no porque, está pasando eso porque está en pecado. No. En pecado o sin pecado, Jesús, ¿qué es todo lo que pasó Jesús? Y Él no estaba en pecado. No era castigo divino, como dicen los religiosos, que ahí estará castigando el Señor. No. Entonces nosotros también nos ha tocado pasar desiertos, nos ha tocado tiempos de movernos y nos ha tocado también tiempos de poder enfrentar el shur, la muralla. Pero yo le doy las gracias, y el otro día en la reunión de pastores y líderes lo mencionaba y quiero volver a mencionarlo ahora, dar las gracias por todos aquellos que estuvieron orando por nosotros, como esposos, como familia, como también por mi esposa, aquellos que estuvieron orando por nosotros y aquellos incluso que algunos de ustedes también que nos hicieron llegar una ofrenda. Y no porque nosotros les pidiéramos el dinero, porque sabemos que cuando
la desgracia toca tu puerta y necesidades tocan tu puerta, también hay necesidades económicas. Y entonces yo le doy las gracias a Dios por cada persona que tuvo a bien estar presente en ese momento, estar presente en la necesidad, estar presente en el shur, en el momento que necesitaba oración. Y por esa oración es que hemos podido salir adelante. Bienvenidos. Entonces nosotros debemos entender que hay un tiempo de amargura, un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor. Y Dios quiere que nosotros estemos unidos como realmente lo debemos ser, hermanos, hermana y hermano. El problema, mis amados, es que algo que yo siempre digo, que muchas veces en las congregaciones, y no hablo específicamente de Reneo, sino a nivel general de todos los creyentes, de todos los cristianos, en las congregaciones hay muchos hermanos, pero hermanos en una forma nominal, pero no hay hermanos en una forma vivencial, porque el hermano está presente en el dolor de este hermano. Tengo un amigo en Estados Unidos, esto lo he mencionado muchas veces, y que él, estamos tan distantes y años que no nos vemos, casi siglos creo, pero él siempre me pregunta por mi esposa cómo está, y yo también pregunto por su esposa, que está un poquito delicada en estos últimos tiempos, son personas mayores como nosotros, y entonces a pesar de que no estamos cerca físicamente, pero en el corazón estamos cerca. Y eso nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos. Yo sé que muchos de ustedes que están hoy día acá, un día se fueron quizás a un encuentro y se fueron también acompañados con otras personas que estuvieron en ese encuentro. Y quizás esas personas ya no vienen. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue de esa persona? ¿Qué le sucedió? O llamarlo o escribirle, ¿cómo estás? Si esa persona no quiere saber nada ni de ti, de iglesia, ni de Dios, terminó ahí tu misión. Pero preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Necesitas que ore en algo por ti? O sea, tenemos nosotros que comportarnos como hermanos. Tenemos nosotros que dar la mano al caído. Tenemos nosotros que abrazar al huérfano. En un momento yo conté algo cuando nosotros éramos congregantes en Lima, no éramos pastores. Creo que ya éramos líderes, no me acuerdo. Pero que una hermana muy generosa estuvo haciendo célula en un centro de rehabilitación de jóvenes, de adolescentes. Y un día a esta hermanita se le ocurrió llevarlos. Llevó como 15 chicos, 20 chicos. Y estábamos nosotros haciendo los servicios de ese tiempo en un cine en Jesús María, el cine San Felipe. Y los llevó y ocupó toda una fila. Y mi esposo y yo estábamos hacia el otro lado de esa fila. Yo les digo, eran jóvenes, eran adolescentes. Y tenían una cara de pocos amigos. Y algunos cuando los vieron entrar, como que se sintieron intimados, porque eran muchachos, jovencitos y adolescentes, con tajos en la cara, con cicatrices, con una pinta de malos amigos. No me digas, no me preguntes por mi nombre porque te corto la cabeza. Caritas así tenían, ¿no? Y ese día al pastor se le ocurrió decir, busca a una persona o dos personas y dale un abrazo. Y Dios me guió para abrazar a uno de ellos. Y me acuerdo mucho de su cara. Espero que Dios lo haya cambiado. Y era un muchacho que tendría 16 años más o menos. Y tenía un tajo en la cara, una cicatriz. Y una cara de amargura, de dolor, de tristeza. Y yo lo abracé. Y este muchacho me quedó mirando como diciendo, ¿qué tiene? ¿Estás loco? Y ni siquiera levantó sus brazos. Y yo después me quedé pensando, ¿no? Bueno, creo que perdí el tiempo o qué habrá sido. Y un hermano en Cristo me dijo, no te sientas mal. Ellos son así porque nunca han recibido lo que se les quiere dar acá, que es amor. Y el amor es el que va a cambiar. Entonces, poder hacer eso. No ser emocionales, de decir, ay, así que pobrecitos, los pobrecitos del Perú, los pobrecitos de Trujillo, y salgo a la calle con un bolsón de monedas y doy. Eso no es. Porque eso, igual, tú por ejemplo ahorita ves a un mendigo, le llevas una comida, lo va a comer,
con avidez, lo va a comer con gusto. Pero le solucionaste, o le ayudaste a solucionar su vida. No, le solucionaste el hambre de ese momento, de esa tarde, pero no le has ayudado para que conozca al Dios que le va a solucionar la vida. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y tener sed ¿de qué? Sed de poder dar amor. Nosotros tenemos también en este libro de la palabra que estamos viendo en Éxodo 15, en el versículo 25 dice que Moisés clamó al Señor. Perdón, antes de pasar al 25, estábamos en el 23, que dice que las aguas eran amargas, porque se conoce la amargura y hay personas que viven en la amargura. Pero ¿qué es lo que sucedió en este versículo 23? Que en adelante, el versículo 24, el Señor le dice a Moisés, mira ese árbol, corta y echa esa rama al árbol. Y las aguas se endulzaron. Nosotros somos ese árbol que el Señor, una rama que eres tú, el Señor quiere que tú puedas entrar en el corazón de amargura de alguien para sanar la amargura del alma que esa persona ha sido asignado, que ha sido marcado. Nosotros tenemos también un tiempo para menguar la amargura de los corazones y no eres tú, es Dios a través tuyo. Es poder dar un abrazo de amor, un abrazo de misericordia a alguien que no le interesa recibirlo, porque ha sido esa persona tan herida y más herida de lo que tú has sido tan herido que no cree que alguien lo pueda amar, que alguien le pueda dar un abrazo y decirle, Cristo te ama, créelo y seguir adelante. Tiempos de amargura que serán controlados por la dulzura que pueda ser el amor que salga de ti. En el versículo 25 dice, y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró ese árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos, derechos, etc. En ese tiempo hay un tiempo de dulcificar la amargura ajena. Es un tiempo de clamor, es el tiempo de sanar. Es el tiempo de que nosotros también seamos sanados, porque muchas veces nosotros la vida nos ha cacheteado, nos ha golpeado y nos sentimos nosotros con el porqué en nuestros labios. Nos han enseñado a saciedad los pastores y los líderes que al Señor hay que decirle para qué y no por qué. Es bien cierto, pero ponte en los zapatos del que está sufriéndolo, ponte en los zapatos del que está pasando los desiertos del Shur, ponte en los zapatos de aquel que está siendo su fe menguada, su esperanza aniquilada, y la soledad de la indiferencia de los amigos o de los hermanos está añadiendo soledad tras soledad. Ponte en los zapatos de esos para que puedas decir ¿para qué? Pero se nos atraganta la palabra en la garganta por decir ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ha pasado esto? Y Dios lo que quiere es llevarte del desierto de Shur a las fuentes. Dice que de ahí el Señor los llevó a un lugar que habían 12 fuentes para poder ser saciado. Dice en el capítulo 15, 27, el Señor los lleva a fuentes donde estaban las aguas frescas. Y Dios nos va a llevar después del Shur, después del Mar Rojo, después de las circunstancias, nos quiere llevar el Señor a las 12 fuentes de aguas y 70 palmas que nos dice en el versículo 27, para sentarnos ahí y poder ser saciados con su amor, con su misericordia y con las personas que el Señor va a traer. Muchas veces las desgracias, muchas veces la amargura, muchas veces los tiempos tempestuosos nos lleva para poder conocer a las personas que sí tenían un corazón de darte amor, que sí tenían un corazón que quería consolar tus lágrimas, enjugar tus lágrimas y decir, estoy orando por ti. Lo que tú quieras, yo te puedo apoyar y ayudar. En los desiertos de Shur, ahí vas a conocerlos, personas que de repente ni te imaginabas. Personas que quizás esperabas más de ellos y en el momento se desaparecieron. Y tú decías, ¿y dónde está? El hermanito, la hermanita que tanta beso me daba y que tantas palabras me decía. ¿Dónde está? Pero hay otros, como dijo el Señor al profeta Elías, hay 7,000 cuyas rodillas no han sido dobladas ante los Baales
Y tenemos nosotros que avanzar para ir conociéndolos, ir conociendo en el camino. En Éxodo capítulo 17, versículo 3, nos dice: así que el pueblo, en otro momento, tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y el Señor le dijo a Moisés, en versículo 5, pasa adelante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Nosotros acá encontramos en estos versículos en los cuales el ser humano siempre vamos a ser muy propensos a quejarnos de algo. Que porque hace frío, que porque hace calor, que porque hay polvo, que porque no hay polvo. Siempre nos quejamos de todo, ¿verdad? Porque los seres humanos somos así, somos nosotros inconstantes, somos nosotros insatisfechos y siempre va a haber motivos de queja. Pero acá nosotros vemos que lo que decía en un inicio, antes de hablar cualquier cosa, primero escúchate. Tener cuidado de no estar en una quejabanza eterna todo el tiempo quejándonos de todo, sino ver que nuestras palabras más que de queja puedan ser de animación a nosotros mismos. Esto va a pasar, esto va a ser diferente, esto vamos a encontrar las 12 fuentes. Nos va a saciar el Señor en un momento. Ya vamos a pasar este tiempo de amargura, este tiempo de dolor, este tiempo de desierto, este tiempo de montaña. Vamos a pasar esto. Y vamos a encontrarnos nosotros con las 12 fuentes que el Señor lo llevó al pueblo de Israel. Cuando nosotros encontramos, miren, en este versículo 5, el Señor le dijo a Moisés, para poder levantar en ese momento al líder, a la cabeza, y con ello al pueblo. Y le dice el Señor ahí a Moisés en el versículo 5, pasa delante del pueblo. Le está diciendo, no te amilanes. A ti te he levantado como cabeza y tú vas a seguir siendo cabeza. El liderazgo. Se necesita un liderazgo en el hogar. Se necesita un liderazgo en la ciudad. Un liderazgo en la nación. Se necesita un liderazgo. Y por eso también la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar por las personas que están en autoridad. ¿Qué tanto estemos quejándonos de Dina Boluarte? Que si la nariz, que se operó, que no se operó, que si se operó, que no se operó. Las bataclanas, las prostitutas se operan de todo y nadie, ay, qué bonita, qué linda que está. Pero basta que sea la presidenta. ¿Y que por qué se operó? ¿Y que por qué se operó? ¿Se dan cuenta? ¿Que por qué el Rolex? ¿Y qué les importa? No, es que está haciendo usufructo de las finanzas. Se supone que todo eso está controlado, que eso está bien reglamentado. Pero lo que tenemos que hacer es orar. Que si ella está en falta, nuestro presidente está en falta, pues que se corrija, que el Señor le muestre que se corrija. Nosotros, yo el otro día conversaba con una persona, es cristiana, no congrega, pero es cristiana, y me decía, ¿no?, entre las cosas que me conversaba, que ella muchas veces tenía muchos temores porque veía cómo estaba el mundo, cómo estaba todo, y que todo cada vez estaba peor y peor y peor, que estábamos en la peor época. Y yo le decía, no es que estemos en la peor época. Sí, estamos en una época, en un tiempo a nivel mundial muy duro, muy desesperante. Pero no es potestad nuestra. No, esto no es ahora con nosotros. Todo el tiempo ha sucedido. Recordar incluso desde Adán con sus 2 hijos. ¿Acaso fue agradable que el primogénito le quite la vida a su hermano menor, a Abel? En el tiempo de Noé, ¿acaso fue agradable y menos para Dios tener que destruir a todas las naciones o toda la creación y dejar solamente a la familia de Noé? Siempre ha habido esos casos extremos de desgracia, de pecado, de suciedad, de inmundicia, siempre. Ahora estamos viviendo una nueva temporada, una nueva época también con el pecado inmerso, sí. Y yo le decía, pero yo veo algo. Así como también con el profeta Elías sale en la escritura que no había lluvia, había sequía, pero tan solo vio una nube del tamaño de una mano y él dijo, viene lluvia. Cualquiera dice, está loco.
Es un cielo diáfano, todo celeste, todo azul. Y solamente una pequeña nube, eso no quiere decir lluvia. Pero él dijo, viene lluvia. Y yo veo una pequeña nube, le digo. Yo veo una pequeña nube en el mundo. Y esa pequeña nube, en primer lugar, es Jerusalén. Jerusalén, que es el reloj de las naciones, porque las cosas que giran en torno a lo que se ve en Jerusalén debe ser una enseñanza para todas las naciones. Jerusalén, el pueblo de Dios, por siglos, diversas naciones y gobernantes de otras naciones han querido destruirlo y no lo han logrado. Naciones con mucho poderío bélico, con poderío económico, por el petróleo y todas esas cosas, lo han procurado y no lo han logrado hasta nuestros días. Están luchando y ya lo de Hamas están bajando un poco la guardia, están soltando los rehenes, etcétera, etcétera. No han logrado. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Uno. Otro. Vemos nosotros en Latinoamérica un presidente que es de armas tomar, como Nayib Bukele en El Salvador, que él también ha frenado la delincuencia y la mortandad por la delincuencia y la violencia en su nación, porque él fue de armas tomar y tomó las riendas de esa nación y lo ha cambiado. Y es un presidente que no se casa con nadie, no es político, él es empresario. Y por lo mismo que él no es político, él no dice chicheñó a todos, a rojos y azules, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí vemos algo. Él también es de influencia para otras naciones como es Argentina con Milei. Milei le podrán decir loco, lo que sea, pero él también ha frenado la inflación, la hiperinflación que estaba teniendo Argentina y está cambiando las cosas para bien. Y ahora, encima, gracias a Dios, en Estados Unidos ha salido Donald Trump. Claro que tiene cosas que a mucha gente no le gusta, por ejemplo, esto de los emigrantes que lo está sacando, pero eso es una cosa muy personal. Yo estoy en contra de Donald Trump para que no me vaya a votar a Estados Unidos, pero no estás a favor de Donald Trump porque va a cambiar los destinos de la nación y esa nación, sea como sea, es de influencia para muchas naciones. Donald Trump no es cristianazo, pero él tiene influencia cristiana desde sus tías abuelas que tuvo él. Entonces, yo veo esa pequeña nube en estas cosas que se está dando y yo confío, anhelo que también esos rayos de luz y de bendición también alumbren para nuestra nación, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos ver que las cosas están mal, pero en la balanza de la vida, el platillo donde estamos los creyentes de verdad, somos los que vamos a hacer más peso para que esa balanza se incline a las cosas de Dios y a las cosas de bendición para las naciones. Yo sé que en esa balanza en la cual estamos los cristianos, somos la minoría, pero una minoría con la presencia del Señor va a darle más peso. Pero lo que necesitamos nosotros es que esta minoría de creyentes en el Perú, que somos 32 millones de habitantes, dicen que más o menos hay como 12% de creyentes, de cristianos evangélicos, lo cual viene a ser como 3 millones, 4 millones de habitantes, pero de ahí comienza a también apelar y a sacar a los cristianos religiosos. Y nos quedamos de repente, ya no con el 12%, ya no con el 10%, quizás el 5% en el cual tú y yo estemos inmersos, estemos incluidos, pero que seamos nosotros aquellos que estamos dispuestos a buscar de las fuentes de agua viva para saciar nuestra sed. Nosotros encontramos que aquí, cuando dice pasa adelante, está mostrando que hay un liderazgo sobre el cual nosotros tenemos que sujetarnos, que tenemos nosotros que bendecir, que tenemos que nosotros que orar. Y dice, y toma contigo, le dice además a los ancianos de Israel. Y aquí encontramos, en toma contigo a los ancianos de Israel, es el discipulado. El poder discipular a otros. Nosotros nos hemos acostumbrado por siglos a ir a una iglesia religiosa, a la misa, y en eso lo hemos traído a la iglesia evangélica. Y cuando nosotros hemos estado acostumbrados a la iglesia religiosa, nos encontrábamos a veces los mismos que íbamos el domingo a misa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? O nos encontramos con familiares en las misas de difuntos, en las misas de bodas, pero ni siquiera le poníamos atención a lo que el sacerdote hablaba. Y el sacerdote hablaba también la palabra de Dios, o habla la palabra de Dios, pero ni le poníamos atención a eso. Simplemente hacíamos una presencia en el templo para decir cumplí, porque esto me hace buen católico. Eso no es ser católico, eso no es ser cristiano.
Ser cristiano es comprometerse con la palabra del Señor y poder velar para que seamos más, que vamos a equilibrar la balanza. Miren, por ejemplo, el anterior presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para poder él ganarse a los católicos, él dijo que era católico practicante y que él iba a respaldar la iglesia católica, etcétera, etcétera, para contrarrestar a lo que era Donald Trump. Y muchos católicos votaron por Joe Biden. Y lo primero que hizo Joe Biden, apenas llegó a la presidencia, hace 4 o 5 años, que fue avalar de reabrir las clínicas abortistas con subvención del Estado. Y los católicos quedaron como unos idiotas, porque creyeron en la palabra de un político y fueron después avergonzados. Nosotros, el problema del católico es que no tiene un compromiso, no es un católico practicante. El problema del cristiano evangélico que traemos esos antecedentes también. Voy a la iglesia de vez en cuando, o voy a la iglesia cuando estoy en las malas para ver qué me va a hablar el Señor. Y cuando estoy en las buenas, ni me aparezco. Nosotros tenemos que hacer equipo, tenemos que ser uno en Cristo para poder equilibrar esa balanza, pero tener ese compromiso de orar los unos por los otros, de poder clamar por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Nos dé posición o no nos dé posición. Dice acá, toma contigo a los ancianos de Israel. Y Dios lo que quiere es que seamos discipulados, ser formados por otro. No es simplemente vas a la iglesia para escuchar la palabra, si quieres apunta, si no, no apuntes. Igual salimos como entramos. El día lunes, martes nos olvidamos todo lo que se habló o de la práctica que debemos nosotros tener. Pero además también dice, toma también tu mano, tu vara. Y acá la vara es autoridad. La autoridad, la vara con la cual abrió el Mar Rojo. Con esa misma vara. Y el Señor nos habla en estos versículos de poder estar delante, el líder, el ministro, tiene que estar delante del rebaño. Y también los ancianos, aquellos que están siendo forjados y formados en el discipulado. El poder ser preparado y discipulado para poder ejercer después esa autoridad. Y la autoridad te la da la vara, no la vara del hombre, sino es la vara del Señor. La vara de autoridad que Dios quiere conceder, que quiere conferir a quién, a aquellos que se disponen a tener una vida de autoridad. Pero para poder ser autoridad tengo que sujetarme primero a autoridad, y eso es lo que no gusta a la gran mayoría. No, porque yo voy a hacer lo que me dice mi líder. No, porque yo voy a hacer lo que dice el pastor. No, yo hago las cosas, pero lo hago a mi manera. Y no le vayan a decir nada al pastor, no le digan nada al líder. Entonces ya desde el momento que uno quiere ocultar algo, es malo. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a ocultar para el hombre, lo estás haciendo por conocimiento que estás haciendo mal. Por conocimiento que si tú lo sueltas, te van a decir, no, el pastor o el líder. Entonces mejor, calladito, porque soy muy vivo, muy viva. Nosotros tenemos que ser transparentes, como Cristo lo fue, antes y durante la cruz. Nosotros, dice ahí, en el versículo 6, he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, herirás la roca, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y para terminar, mis amados, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que va casado con este último versículo. Estamos viendo el libro de Éxodo 17, versículo 6, en el cual la gente estaba con sed, la gente quería lincharlo a Moisés, necesitaban agua, el líquido elemento. No necesitaba la gente, comienzan a criticarlo y a juzgarlo y a hablar en contra de Moisés. Y Moisés le dice, esta gente un poco más me va a apedrear. ¿Qué puedo hacer? Y el Señor le da la solución. ¿Y qué solución? No le dice, mira, en este momento va a salir un geyser y va a haber agua a borbotones por todos sitios. El Señor lo que le dice es, en ese instante, es, mira, provéete primero de que tú da la cara. No les tengas miedo a ellos, sal adelante. Segundo, ve con tus discípulos. Y tenemos nosotros que discipular. Y tercero, lleva la vara de autoridad con la cual abriste el mar. ¿De acuerdo? Y ahora con esa vara que abriste el mar, ahora no vas a abrir ningún mar porque no lo hay. Entonces lo que vas a hacer, ¿qué cosa? Vas a golpear la roca. Vas a golpear la roca y de ella va a salir agua. Y beberá el pueblo toda el agua que les dé la gana. ¿De acuerdo? Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron
la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo Jesús. Tú quieres ser saciado, pero ¿cuál es tu sed? Tu sed de posesión, tu sed de paz, tu sed de conocimiento, tu sed de riqueza, tu sed de fama, tu sed de relaciones, tu sed de poder. ¿Cuál es tu sed? Y tenemos nosotros que remontarnos a la sed del Shur, de la muralla, a la sed del desierto, y buscar en los desiertos de tu vida que has vivido o que puedas estar viviendo, poder ir a la roca viva, Cristo Jesús, y poderle decir: Señor, tengo sed, mi alma tiene sed de ti. Decirle: Padre, Cristo Jesús, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Dame de beber, porque me muero. Dame de beber, porque en estos tiempos ya no soporto más. He intentado muchas veces de todo. He cavilado, he pensado, he dado vueltas a muchas ideas, pero me quedo contigo, Señor. Dame de beber de tus aguas, Señor.